Hola, me llamo Juan, tengo 45 años, y quiero compartir con ustedes una historia que cambió mi vida para siempre. Hace años, viví una experiencia que me llevó más allá de la percepción habitual y me abrió las puertas a un mundo cuya existencia ni siquiera sospechaba. Ese día comenzó como de costumbre, y nada hacía prever que algo malo pudiera suceder. Salí en mi motocicleta, disfrutando de la frescura del aire de la mañana y de la sensación de velocidad, que siempre me daba una gran sensación de libertad. La carretera estaba relativamente despejada y podía conducir sin distracciones, sin prestarle mucha atención a los autos o peatones. La motocicleta en la que iba era confiable, y me sentía seguro, casi completamente relajado. Parecía que me esperaba otro día común, hasta que un choque repentino lo cambió todo. Recuerdo cómo todo sucedió en cuestión de segundos. En ese momento vi un auto que de repente entraba en la intersección justo frente a mí. No hubo ni tiempo ni forma de frenar o desviarme. Todo lo que alcancé a sentir fue un destello instantáneo de terror y la conciencia de que el impacto era inevitable. Todo ocurrió tan rápido que mi cuerpo se tensó instintivamente, preparándose para el choque, aunque mi mente no alcanzó a comprender la magnitud del peligro. En la siguiente fracción de segundo, hubo un golpe fuerte que rompió el silencio. Sentí como mi cuerpo fue lanzado hacia adelante desde la motocicleta. En ese momento, todo parecía ir en cámara lenta. Veía cómo el asfalto se acercaba a mí, cómo mi motocicleta volaba en una dirección y yo en otra. Fue la sensación de una pérdida total de control, como si me hubieran arrancado del suelo y lanzado a lo desconocido. Mi cuerpo golpeó una superficie dura y sentí un dolor agudo que atravesaba cada célula. Este dolor era tan intenso que incluso eclipsaba todas las demás sensaciones. Cuando finalmente terminé en el suelo, la gente comenzó a reunirse a mi alrededor. Voces, movimiento, confusión. Todo se fundió en un solo ruido ensordecedor, del cual mi conciencia comenzó a desconectarse lentamente. Parecía que la realidad se desdibujaba, como si me sumergiera en la oscuridad. Mi último recuerdo fue un sonido apagado, personas diciendo algo a mi alrededor y el lejano sonido de las sirenas de una ambulancia. Para entonces, ya estaba a medio camino de perder el conocimiento, sin ser consciente de que muy pronto me encontraría con una realidad completamente diferente. Cuando caí en coma, mi conciencia comenzó a separarse lentamente de mi cuerpo. Era como un descenso a otro nivel de existencia, donde los límites de mi ser físico desaparecían. Ya no sentía el peso habitual que siempre tira hacia abajo, ni el dolor ni la inquietud, solo ligereza y tranquilidad. Sabía que había dejado mi cuerpo atrás, como si me hubiera despojado de una vieja capa, y ahora me envolvía una sensación de libertad total. En ese momento, la realidad que conocía se disolvió, revelándome un mundo nuevo e inexplorado. Frente a mí apareció una luz. Pero no era simplemente luz. Era una presencia viva, llena de energía que me rodeaba por todos lados. Esa luz era tan brillante y pura que parecía ser la encarnación misma del amor y la aceptación. No tenía forma, pero en ella se percibía algo inteligente, lleno de sabiduría y bondad. En la presencia de esa luz, me sentía completamente seguro, como si estuviera en un lugar que me conocía y entendía mejor que yo mismo. Parecía que esa luz existía fuera del tiempo y el espacio, y yo estaba vinculado a ella por algún vínculo profundo y antiguo, como si siempre nos hubiéramos conocido. La luz me envolvió por completo, y sentí que formaba parte de ese enorme e infinito flujo. No había palabras ni pensamientos concretos, solo una sensación profunda de que no estaba ahí por casualidad, y de que ese lugar era mi verdadera esencia. Me sentía parte de algo ilimitado, como si mi alma se disolviera en esa corriente y se convirtiera en una sola cosa con ella. En ese estado desaparecieron todas las preguntas, preocupaciones, todo lo que consideraba importante, y solo quedó pura alegría y paz. La luz continuó rodeándome, y comprendí que no era simplemente un fenómeno al azar, sino un ser que me conocía desde tiempos remotos.
como si siempre hubiéramos sido conocidos, pero en un nivel tan profundo que no podía entender en la vida común. Me sentía como en casa, en un lugar que me aceptaba tal como soy, y donde no existían el juicio ni el temor. Cuando estaba en ese estado, el sentido de mí mismo como individuo comenzó a desaparecer gradualmente. Parecía que ya no estaba limitado por mis propios pensamientos, mi cuerpo o cualquier marco físico. Todo a mi alrededor se parecía a un océano de conciencia al cual ahora pertenecía, como una diminuta parte del infinito. Esta sensación era tan poderosa que no podía pensar en nada terrenal, en las preocupaciones o inquietudes habituales. Todo eso parecía tan insignificante en comparación con el estado de paz y claridad que me llenaba. Cada partícula de mi ser parecía disolverse en esa gran luz. No necesitaba hacer preguntas, buscar respuestas o intentar entender algo. En ese espacio, todo simplemente existía, sin explicaciones ni dudas. No era simplemente un sentimiento, sino más bien un conocimiento de que yo era parte de algo eterno, infinitamente sabio y hermoso. Sentía cómo me fundía con esa corriente de conciencia, y cada momento se volvía parte de una unidad indescriptible. Allí no existían el tiempo ni los límites espaciales. Todo era único e indivisible, como si hubiera regresado a mi estado original, del cual ni siquiera era consciente en la vida terrenal. Sin embargo, en algún momento surgió la sensación de que debía regresar. Ese mundo, por maravilloso y perfecto que fuera, no era el lugar donde debía permanecer. Sentí cómo de esa conciencia unificada llegó una suave, pero insistente invitación para regresar, volver a mi cuerpo, a mi vida anterior. La despedida de ese estado resultó ser tan extraña y dolorosa como su encuentro. Parecía que estaba dejando mi verdadero hogar, aunque no entendía completamente por qué. El proceso de regreso estuvo lleno de una extraña sensación de contracción, como si volviera a entrar en una envoltura física. Al principio, me resistía, sin querer abandonar ese espacio luminoso, pero luego sentí que empezaba a volver lentamente a mi cuerpo. Era como despertar después de un sueño largo y profundo. Los primeros segundos solo sentía una pesadez que poco a poco me envolvía, como si fuera una prenda olvidada. El cuerpo, que antes sentía como propio, de repente me parecía estrecho, incómodo y ajeno. Sin embargo, pronto los sentidos familiares empezaron a regresar, y abrí los ojos, viendo frente a mí las paredes del hospital y los rostros de los médicos. Al volver a mi cuerpo, sentí que el mundo habitual se había transformado. Todo lo que antes parecía importante e inamovible, ahora lucía diferente. Es sorprendente cómo una experiencia profunda puede cambiar la perspectiva sobre lo que nos resulta familiar y cotidiano. Comencé a notar nuevamente las cosas comunes. Conversaciones, reuniones, la rutina, pero ya no provocaban en mí las mismas sensaciones de antes. Dentro de mí, parecía haberse instalado una nueva mirada, más profunda, hacia todo lo que me rodeaba. Sabía ya que existe algo más allá de nuestra percepción, y ese conocimiento me cambió para siempre. Uno de los primeros desafíos que enfrenté fue la comunicación con las personas. Traté de explicar a mis seres cercanos lo que había visto y sentido, pero para ellos mis palabras sonaban incomprensibles o incluso fantásticas. Muchos respondieron a mi relato con cautela y escepticismo, lo cual no me sorprendió en absoluto. Por el contrario, eso confirmó lo difícil que es para las personas entender lo que no han experimentado. Algunos médicos, al escuchar mis historias, atribuían todo a los efectos del coma o a la influencia de medicamentos, lo cual me generaba decepción. Me decían que simplemente estaba fantaseando, que mi mente estaba bajo el efecto de los fármacos, pero para mí, esto era más real que la propia vida. Las relaciones con mis guías espirituales y las personas con quienes compartía mi fe también cambiaron. Al principio acudí a uno de ellos, con la esperanza de encontrar comprensión, pero me encontré con más dudas y rechazo.
Me decían que mis visiones no coincidían con las enseñanzas religiosas, que no se ajustaban a lo escrito en los textos sagrados. Traté de explicar que para mí esta experiencia era una verdad que había vivido personalmente, pero, lamentablemente, incluso aquellos que, según creía, podrían entenderme, cerraron sus mentes a mis palabras. Con el tiempo, aprendí a aceptar que no todos pueden captar lo que me sucedió. Este fue mi camino personal, mi transformación interior. La vida después de ese evento se convirtió para mí en una especie de segundo nacimiento. Ahora sentía una conexión más profunda con el mundo que me rodeaba. Percibía a las personas y sus emociones de una manera distinta a como lo hacía antes. Poco a poco, empecé a comprender que mi experiencia no era simplemente una prueba, sino un regalo que me ayudó a replantear mis creencias y valores. A pesar de la incomprensión de los demás, este fue mi camino hacia una nueva conciencia y la posibilidad de ver el mundo desde un lado completamente diferente y espiritual. Regresar a la vida habitual después de una experiencia así no fue fácil, pero precisamente eso me dio lecciones valiosas que no podría haber obtenido de ninguna otra forma. Entendí que esta vivencia me transformó a un nivel profundo. Antes veía el mundo como algo lineal y tangible, con límites y restricciones. Pero ahora reconocía que más allá de lo visible existe algo infinito, lleno de significado, al cual una vez me acerqué. Este conocimiento me dio la certeza de que la vida no termina con el último aliento y que cada momento tiene un significado profundo. Después de regresar, comencé a valorar cada momento, cada día. Las alegrías simples, las reuniones con amigos, las conversaciones cálidas. Todo esto se volvió sorprendentemente importante para mí. Me di cuenta de lo frecuentemente que nos perdemos en detalles y dejamos de lado lo que realmente importa. Ahora entendía que cada instante en esta tierra es una oportunidad para vivir con conciencia, experimentando gratitud por la posibilidad de estar aquí y ahora. Esta comprensión se convirtió en la lección más importante para mí, que trato de no olvidar, independientemente de los desafíos que enfrento. Esta experiencia también me enseñó a relacionarme con las personas con mayor apertura y comprensión. Ahora sabía que detrás de las apariencias externas, detrás de las máscaras que llevamos, se esconden sentimientos y aspiraciones profundamente personales, que no siempre son visibles. Comencé a juzgar menos a los demás y a esforzarme más por ver en cada persona algo bueno, algo que la hace única. La vida es demasiado corta para gastar el tiempo en juicios y prejuicios. Todos estamos conectados, y cada uno de nosotros sigue su propio camino. Aceptar que hay cosas que no pueden explicarse o transmitirse con palabras fue otra lección importante. Hay experiencias que quedan solo para nosotros, y no todos podrán comprenderlas o aceptarlas. Pero eso no las hace menos significativas. Llegué a la conclusión de que es importante no imponer nuestra visión a los demás, sino simplemente compartirla, dejando a las personas la libertad de sacar sus propias conclusiones. Mi camino y mis descubrimientos son solo una pequeña parte del cuadro general, que cada uno construye a su manera. Desde el momento en que regresé a la vida, trato de vivir de manera que cada día me recuerde aquella luz, aquella paz infinita con la que alguna vez me encontré. Que esta experiencia permanezca conmigo como un recordatorio de que nuestra realidad es más profunda y amplia de lo que podemos imaginar y que cada uno de nosotros es parte de algo grandioso y maravilloso. Gracias por haber visto hasta el final. Espero que esta experiencia haya sido para ustedes interesante e inspiradora. Si les ha gustado, no olviden suscribirse al canal para no perderse nuevas historias y reflexiones sobre la vida, el alma y los misterios de nuestro ser.